Es un placer, es un privilegio estar aquí, hermanos, porque como nos decía Óscar Tocornal en su oración, Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y por esa esperanza viva estamos aquí. De lo contrario, estaríamos cada quien en otro asunto, en su casa, de viaje, descansando, en el trabajo incluso, ¿verdad? Pero Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos ha hecho renacer. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, y Él de pura gracia, porque Él así lo quiso, nos dio vida, juntamente con Cristo Jesús. Viviendo sabiamente, esta es la segunda parte del mensaje, donde estamos en el versículo 7, primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3:7. Viviendo sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Señor, nos ponemos en tus manos en este momento para que tú abras nuestro corazón y podamos recibir tu palabra con sencillez, con gozo en nuestro corazón. Y en especial a los varones, y en especial a los varones casados, te ruego, Señor, que no haya resistencia de nuestra parte a obedecer tu palabra. Queremos glorificar tu nombre, queremos darte honra, porque tú eres digno, solo tú eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, el poder por todos los siglos, y no queremos estar al margen de eso. Queremos participar activamente en darte honor y gloria a ti, viviendo sabiamente con nuestras esposas, Señor. Queremos hacerlo para tu gloria y por causa del Señor. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que tu palabra haga su obra perfecta en nuestra vida. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Seguimos, como les decía, en versículo 7 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, y la ocasión anterior, el 16 de abril, consideramos 4 asuntos clave que nos presenta este versículo. Esos asuntos clave están en pantalla. El primero, vivir con nuestra esposa sabiamente. Dar honor a nuestra esposa como a vaso más frágil. Dar honor a nuestra esposa como a coheredera de la gracia de la vida. Y finalmente vivir de esta manera para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Estos 4 asuntos clave son asuntos que están en la mente y en el corazón de Dios. Y están ahí y nos lo ha comunicado a través de su palabra para que nosotros como varones, cristianos casados y todo aquel que quiera casarse próximamente, los tengamos también en nuestro corazón como asunto clave para expresar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Porque nosotros como hijos de Dios somos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Y una cosa muy importante que podemos imitar de nuestro Padre Celestial es a amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Vamos a recordar el versículo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El 16 de abril consideramos un poquito la primera instrucción. Igualmente era la palabra clave y recorrimos por qué estaba ahí presente en ese versículo esa palabra. Y vimos también la palabra sabiamente, que significa conforme a conocimiento. ¿Recuerdan esto?
Entonces, si leyéramos este versículo, de alguna manera insertando lo que hemos aprendido, por lo menos en estas dos palabras, podríamos decir: vosotros maridos igualmente, esto es, conforme a la nueva vida que tenemos en Cristo, conforme a la nueva identidad en Cristo, porque hemos nacido de nuevo por la resurrección de Cristo y ahora somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando dice entonces igualmente, es decir, en función de todo eso y por causa del Señor, nos toca esta responsabilidad. Continuaríamos el versículo diciendo: vivid con ellas sabiamente. Y esto significa conforme al conocimiento que Dios nos ha revelado en su palabra, y que consiste en amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y el Señor Jesucristo ama a su iglesia con ese amor descrito en la primera carta a los Corintios. ¿Qué nos dice esa definición, por llamarlo así, del amor? Mira, gracias, aquí tenía otra botellita. Gracias. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el calibre, ese es el nivel del amor de Cristo por su iglesia. Y ese es el amor al que tú y yo, varón creyente que estás casado, somos llamados a amar a nuestra esposa. Y el versículo terminaría con los últimos tres asuntos clave: dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y vamos a considerar los aspectos 2 y 3. En pantalla leemos: dar honor a la mujer como a vaso más frágil y dar honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida. Y vamos a procurar ver de manera separada estas dos responsabilidades que tenemos como varones. Como a vaso más frágil, dice ahí, dar honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué significa eso de vaso más frágil? Bueno, la cualidad de vaso más frágil se refiere a la condición o a la mayor fragilidad del cuerpo femenino, del cuerpo de la mujer. Y esto a nivel general, porque obviamente hoy en día, con tantos avances tecnológicos y con tantos gimnasios y suplementos, pues podrá haber una mujer más fuerte que cualquiera de nosotros. Pero la regla general desde el diseño de Dios es que el cuerpo de la mujer es más frágil que el del hombre, por diseño de Dios. Y cuando nos dice dar honor a la mujer como a vaso más frágil, se está refiriendo a esa fragilidad física. No se refiere a que la mujer sea menos capaz intelectualmente o que sea moralmente de inferior nivel. No se refiere a eso. Se refiere especialmente y específicamente al asunto físico de la mujer. En las Escrituras, en ocasiones el cuerpo humano es comparado con vasos de barro. No solo el de la mujer, también el del hombre. Vasos de barro, de ahí viene la alegoría que está usando el apóstol Pedro. Miren, un pasaje que nos habla muy claro de esto es Romanos capítulo 9, del 20 al 24. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se fijaron en cuántas veces se habla de los vasos? Vasos de barro, vasos de ira, vasos de misericordia. Y todos nosotros, hombres y mujeres, somos como vasos de barro en las manos de nuestro Dios. Y Él, como un alfarero superior, experto, nos creó como vasos de barro. Del polvo de la tierra nos creó y nos dio forma. Y en su diseño original, Él decidió que la mujer tuviera un cuerpo más frágil que el del hombre. Somos vasos de barro, los creyentes, los que estamos en Cristo, somos vasos de barro que han recibido la misericordia de Dios. ¿Se imaginan eso? Piensen por un segundo en un vaso de barro. Y piensen e imagínense a Dios escanciando en ese vaso su misericordia. Diariamente, nueva misericordia. Se derrama un día, llega misericordia nueva y así sucesivamente todos los días. Eso somos nosotros, vasos de misericordia, en los que Dios está vertiendo continuamente su misericordia. Bendito sea nuestro Dios por eso, porque ninguno de nosotros puede decir lo contrario. Todos nosotros podemos dar testimonio de la gran misericordia de Dios en nuestra vida, en 1,000 cosas que pasan en nuestra vida, especialmente desde que hemos nacido de nuevo, especialmente desde que Él nos ha dado el privilegio de conocer a su Hijo Jesucristo. Esa misericordia nos ha hecho renacer. Y nuestra esposa, les decía, por diseño de Dios es más frágil que el hombre. Por eso dice, dale honor como a vaso más frágil. ¿Más frágil que qué? Bueno, más frágil que nuestro cuerpo, nosotros también como vasos. Entonces, sabiendo esto, hermano, sabiendo esto, no debemos ser ásperos, ni violentos, ni desconsiderados con nuestra mujer. Por el contrario, la debemos honrar brindándole protección, brindándole seguridad, brindándole paz, estabilidad. Es lo que somos llamados a hacer como varones creyentes en Cristo Jesús. ¿Y cómo se pone en práctica esto? ¿Cómo puedo yo darle honor como a vaso más frágil a mi esposa, a mi mujer? En ocasiones es interesante aprender algo considerando lo opuesto a eso. Lo opuesto nos dice y nos revela a veces algunas cosas que no debemos hacer para hacer lo que sí debemos hacer. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 19, nos dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra ásperos tiene que ver, por un lado, con el daño que se puede hacer con un objeto punzante, pero también tiene la connotación de provocar amargura en las personas. Cuando nos dice entonces Pablo, no seas áspero con tu mujer, lo que nos está diciendo, no la hieras de una manera punzante, pero tampoco provoques amargura en su vida. No, que tu esposa no esté en una constante amargura y en un constante dolor por causa de que su marido le provoca esa aspereza. Y aquí es hora de confesar y de decir lo que somos como varones, porque si tú eres parecido a mí, por lo menos un poquito como varón,
Probablemente en alguna ocasión sabes perfectamente y lo recuerdas que hemos provocado dolor a nuestra esposa de manera punzante. Le hemos provocado amargura en su día, le hemos descompuesto el día, la hemos llenado de amargura. Si tú eres algo parecido a mí, seguramente te acuerdas que muchas veces herimos con palabras hirientes a nuestra esposa, pero otras veces también la herimos con nuestro silencio y escuchamos lo que el mundo dice y el mundo nos dice, trátala con, ¿qué dice? Con el desprecio de tu silencio o algo parecido. Y vaya que es duro eso, vaya que es áspero, vaya que provoca amargura. En ocasiones con palabras, en ocasiones con silencio, en ocasiones por torpeza, pero en ocasiones de manera intencional. Somos ásperos con nuestra esposa. Y estamos haciendo lo opuesto a darle honor como a vaso más frágil. ¿Te suena familiar, hermano? Hay una forma todavía más grave de ser áspero con la mujer. En ocasiones, y quiero que prestemos mucha atención, en ocasiones nuestra aspereza, nuestro trato áspero viene disfrazado de piedad. Viene disfrazado de piedad y con la Biblia en la mano le exigimos a nuestra esposa que cumpla con todos los mandamientos que en las Escrituras dice que la mujer debe de cumplir dentro del matrimonio, sin que nosotros movamos un solo dedo para hacer lo que las Escrituras nos dicen a nosotros como varones que debemos hacer en nuestro matrimonio. Y llegamos al grado de restregarle la palabra en la cara a la esposa, exigiéndole, criticándola, porque a nuestro juicio no están haciendo lo que deben de hacer. Jugamos con sus emociones, jugamos con su mente, las engañamos tan astutamente que llega un momento en que las hacemos que se crean que ellas son las malas de la película. Y llegamos a tal sofisticación, a tal maltrato tan refinado, que llega el momento en que esperamos dignamente a que ella venga y nos pida perdón. ¿Te resulta familiar, hermano? ¿Te resulta familiar, hermana, ese trato de tu marido? Yo ruego a Dios que ninguno de nosotros continuemos con esa práctica. Yo ruego a Dios que ninguno de nosotros, varones creyentes que llaman a Dios Padre Celestial, sigamos en esa práctica maligna de ser ásperos con nuestra esposa, de maltratarla emocionalmente, y quisiera pensar que físicamente ninguno de nosotros lo hace, pero es un ruego que debemos de tener diariamente delante de nuestro Señor. Y si estamos en esa situación y no hemos pedido perdón a nuestra esposa y a Dios, este es el momento de hacerlo, hermano. No te vayas de esta reunión hoy sin que te pongas a cuentas con Dios. Si tú eres áspero con tu mujer, pídele perdón a Dios. Esto es muy grave, esto es algo muy grave. El mundo es lo que practica, el creyente no está llamado a eso. El creyente está llamado a algo superior, por causa del Señor, es lo que nos dice el apóstol Pedro. Por causa del Señor podemos vivir sabiamente con nuestra esposa, con el conocimiento que Dios nos presenta a través de su palabra. Nuestra esposa no es de segunda categoría, no es inferior a nosotros. ¿Más frágil? Sí, es lo que dice la Escritura. Físicamente más frágil, sí, pero ese conocimiento nos obliga más
a nosotros como varones. Nos obliga a protegerlas, a cuidarlas. Cuando yo era niño, en primaria, en la edad de primaria, mi papá no tenía carro, y entonces me llevaba a la escuela primaria en el camión, y nos íbamos en el camión, y el viaje era muy instructivo porque mi papá siempre se proponía darme consejos de todo tipo durante ese trayecto. Y recuerdo como si fuera ayer que me decía: hijo, tú eres hombre y los hombres deben respetar y cuidar a la mujer. Se lo decía a un niño de primaria que a lo mejor no alcanzaba a entender, pero bien que me lo aprendí porque me lo repetía diariamente en el camión. Me decía otras cosas, ¿no? Tú eres hombre y los hombres no lloran. Bueno, son enseñanzas. Y tú eres hombre y no busques pleito, pero si te buscan, te defiendes. Y aparte de eso me enseñó a boxear mi papá. Pero este consejo, esta instrucción diaria se quedó grabada y creo que es consistente con lo que Dios espera de nosotros como varones creyentes. Hijo, tú eres hombre y los hombres deben respetar y cuidar a la mujer, es lo que me decía mi papá. Y hermano varón, los que estamos en Cristo somos hombres de Dios. Y los hombres de Dios deben respetar y cuidar a su mujer y darle honor como a vaso más frágil. ¿Estás de acuerdo, hermano? Amén. Así debe ser nuestra vida. Dios espera eso de nosotros. Él es el ejemplo a seguir. El Señor Jesucristo se entregó totalmente hasta la muerte por su esposa, porque sabía que su esposa, la iglesia, es incapaz de poderse proveer la salvación. Y Él entró en acción con toda decisión para dar su vida por nosotros. Y de esa misma manera, en ese mismo nivel nos dice: ama a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es es el tercer asunto clave. Pero, o el segundo, ¿no? El segundo. Vamos a pasar al tercero, que es algo parecido. Dice: como a coherederas de la gracia. Y el apóstol Pedro, si lo notaron, usa un lenguaje comparativo. Primero dice: como a vaso más frágil. Ahí está comparando el cuerpo de la mujer con el cuerpo del varón. Y en comparación, el de la mujer es más frágil, lo hemos visto. Pero por otro lado, coloca a la mujer exactamente en el mismo plano que el varón. Por eso dice que le debemos dar honor como a coherederas de la gracia de la vida. Esa partícula al inicio, ustedes la escuchan en muchas palabras: copartícipe, compañero, colega, y hay otras. Bueno, aquí cuando habla de coheredera, está diciendo que la mujer, nuestra esposa, es heredera en la misma posición delante de Dios. No está un escalón abajo, es coheredera a nuestro nivel. Coheredera de la gracia de la vida. Qué formidable verdad, ¿no? ¿En qué consiste la herencia? Según este pasaje, en la gracia de la vida. Tú, hermana, eres heredera porque Dios así lo quiso, igual que nosotros. Coheredera de la gracia de la vida. Tanto maridos como esposas somos herederos de la gracia de la vida. Y eso significa que en Cristo la mujer recibe de parte de Dios exactamente la misma herencia que el hombre. No es que al hombre le diga: ten tú, mi heredero, esta porción de mi herencia, y ustedes, mujeres, espérense allá al final, allá ahorita las atiendo. No, es igual, coheredera. La herencia es la misma, es la gracia de la vida, lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios.
Por eso hemos recibido el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, y con eso la vida eterna, hermano. El apóstol Pablo nos ayuda a entender un poquito más ahí en Gálatas, capítulo 3, versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto significa que aunque cada uno de nosotros tiene roles y responsabilidades, tanto dentro de la familia como dentro de la iglesia, eso significa que a pesar de cualquier otra diferencia que podamos notar, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, tanto la mujer como el hombre, estamos revestidos de Cristo. Y entonces Cristo está presente y viviendo en todos y cada uno de nosotros por igual. Somos uno en Él. Por eso dice que somos coherederos de la gracia de la vida. ¿Y qué significa esto de la gracia de la vida? Bueno, pues el apóstol Pedro, en el capítulo 5 de esta carta, versículo 12, nos revela el propósito que él tuvo para escribirla. Dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la gracia que nos ha dado la posibilidad de nacer de nuevo, porque es por pura gracia, y tener acceso directo a Dios. Y eso es formidable. Las criaturas como nosotros, la creación de Dios, con el permiso y el acceso directo a Dios, a su creador, con entendimiento, con poder contemplarlo, poder maravillarnos de la majestad de Dios. Este es uno de los aparatos más espectaculares que se ha creado por el hombre, ¿no? Un celular. Ahora casi hacemos todo aquí. Este aparato, si lo dejo ahí, no se puede comunicar conmigo. No tiene nada que ver conmigo. De hecho, yo no soy el creador del iPhone, ¿verdad? Pero tú y yo, de una manera sobrenatural y formidable, estamos en la presencia de Dios en cada instante, porque Él es superior, porque Él es el creador, porque Él es todopoderoso, omnisciente, es el soberano. Él sustenta nuestra vida, Él está pendiente de tus y mis necesidades, y Él suple tus y mis necesidades, y se deleita en hacer eso. Hermanos, tenemos esta gracia de la vida por la cual podemos renacer y podemos tener acceso a Dios, a pesar de que antes éramos pecadores y enemigos de Dios. A pesar de eso, Él quiso venir a morir por nosotros. Y esta es la gracia que Él nos ha dado, la verdadera gracia de Dios, por la cual su Hijo amado Cristo Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz y derramar hasta la última gota de sangre para que el precio quedara saldado. Lo que tú y yo debíamos, que es la muerte, ese era el pago de nuestro pecado. Él padeció esa muerte por ti y por mí, pero se levantó con poder al tercer día, resucitó de entre los muertos, y por pura gracia nos hace a nosotros la promesa de que también resucitaremos en el día postrero y seremos semejantes al Señor y lo veremos cara a cara. Esa es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos, y esa verdadera gracia es la herencia que tu esposa tiene por igual. No es de un calibre diferente ni inferior. Nuestra esposa,
ha recibido también esta verdadera gracia de Dios como herencia. Y por lo tanto, hermanos, debemos valorarla con esa alta estima. Y una forma práctica de hacerlo, ¿cuál puede ser? ¿Cómo puedo darle honor como a coheredera de la gracia de la vida? ¿Cómo le puedo manifestar ese trato, esa valoración? Una forma práctica que puedo encontrar es prestar oído a lo que Dios quiere decirnos a través de ellas. Otra vez, una forma práctica en que tú y yo, como varones creyentes casados, podemos darle honor a nuestra esposa como a coheredera, es prestar oído a lo que Dios nos quiere decir a través de ellas. Porque a veces como varones somos soberbios, somos autosuficientes, no escuchamos razones, creemos que todo lo que pensamos, decimos y hacemos es la ley, y lo que diga la mujer, pues eso platícalo con las hermanas, ¿no? O platícalo allá con los niños, a ver en dónde. Si recuerdan en el capítulo, este mismo capítulo de Pedro que estamos leyendo, en el versículo 6, el apóstol Pedro puso a Sara, la esposa de Abraham, como ejemplo de una mujer santa que espera en Dios y que lo manifiesta estando sujeta a su marido. ¿Recuerdan ese versículo, no? Que incluso nos dice que Sara le llamaba Señor a Abraham. Bueno, Dios nos enseña en otra parte de la Escritura algo muy interesante sobre lo que nosotros podemos aprender de nuestra esposa. Vamos a Génesis capítulo 21, del 9 al 12, dice así: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Recuerdan la historia, no? Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Qué tremendo, ¿no? En todo lo que te dijera Sara, oye su voz. ¿Qué fue lo que dijo Sara? Ahí se apagó un poquito el proyector, pero ahí está, ¿verdad? Lo que dijo Sara parecía muy duro, ¿no? En apariencia muy duro. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Si esto se publicara hoy en las redes sociales, ya se imaginarán, racismo, intolerancia, etcétera. Sin embargo, esa era la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios le había revelado a Abraham tiempo antes. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, de alguna manera, Sara estaba siendo usada por Dios para comunicarle a Abraham una verdad que hasta nuestros días es vigente. La bendición viene a través de Isaac. La simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, viene por esa línea. Sara no, aunque parece muy dura la expresión, echa a esta sierva y a su hijo porque no van a heredar con Isaac mi hijo, en realidad lo que estaba diciendo era expresando, repitiendo algo que Dios le había dicho a Abraham tiempo atrás. De la misma manera, hermano, hoy en día nuestra esposa, por haber nacido de nuevo, por la grande misericordia de Dios, también tiene el Espíritu Santo morando en ella. Y también nos puede ayudar cuando hay decisiones y cuando hay situaciones difíciles, tanto en el matrimonio como en nuestro diario vivir, en alguna cuestión del trabajo, etcétera, etcétera. Nuestra esposa también, si es creyente, ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo. Y Dios la puede usar para advertirnos de algún peligro, para sugerirnos alguna
conducta, para prevenirnos de alguna conducta inadecuada, que a veces nosotros no vemos, que ni sospechamos, pero Dios la tiene ahí a nuestro lado como ayuda idónea. Y ella puede ser la portavoz de Dios en algunas ocasiones. Yo creo que esa es una manera en que podemos plenamente estar convencidos de: mi esposa es coheredera conmigo, está en el mismo nivel. El apóstol, cuando lo dice aquí, nos está diciendo que está en perfecta equivalencia espiritual con nosotros, al ser coheredera de la gracia de la vida. Tiene discernimiento de parte de nuestro Dios, y con este conocimiento, para ir cerrando, hermanos, con este conocimiento debemos valorar a nuestras esposas. Eso es lo que quiere decir: dale honor como a vaso más frágil, dale honor como a coheredera de la gracia. Quiere decir que la trates con ese respeto, con esa valoración, con esa consideración, con esa estima. Es un vaso más frágil, pero también es coheredera de la gracia de la vida. Y un pensamiento rápido al cuarto asunto clave, aquella partecita final del versículo: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto puede referirse a mi oración individual como varón. Si yo no hago lo anterior, si no le doy honor a mi mujer, mi oración puede tener estorbo, puede tener una barrera ahí y no llegar hasta Dios, aunque Él sabe todas las cosas. O se puede referir a la oración que juntamente con mi esposa realizo. También hay un estorbo porque yo estoy en desobediencia al no vivir sabiamente con ella, al no darle honor. Pero también puede ser algo todavía más grave. Puede ser que mi oración, al yo no sujetarme a Dios y darle honor a mi esposa de esta forma, lo que tiene estorbo es en sí mi oración. Es decir, ya no oro, porque me lleno de orgullo, me lleno de coraje por alguna diferencia con mi esposa. Y entonces el estorbo consiste en que simplemente dejo de orar. Y como decía hace un momento, estoy enojado porque mi esposa me hizo algo que a mi juicio no debió de haber hecho. Y entonces la oración quedó estorbada. Cualquiera que sea la cosa, lo que debemos notar aquí es que nuestra vida espiritual depende en gran manera de nuestra obediencia a la palabra. Porque dice que si le damos honor, nuestra oración va a ser de alguna manera considerada. Pero si no lo hacemos, puede haber estorbo. Y llévalo un poquito más a lo que implica esto, hermanos. Si tú eres cabeza de tu familia, cabeza de tu mujer, ¿qué va a pasar si tu vida de oración está siendo estorbada por no obedecer a la palabra? ¿Qué va a pasar en tu casa? ¿Cómo le va a ir a tu familia? Vas a estar en mucha desventaja. Va a haber caos, porque la cabeza del hogar está en rebeldía, está en desobediencia. Y si la familia es la célula de la sociedad, y la cabeza de esa familia y de esta otra familia y de aquella y de todas las que están representadas aquí, no obedecemos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con nuestra vida de oración? Nuestras oraciones van a tener estorbo. Y la vida de oración estorbada por nuestra desobediencia a nivel de la sociedad, ¿qué va a ocurrir? Pues nada más basta con que echemos un vistazo a los periódicos. Basta con que echemos un oído a las noticias y nos daremos cuenta cómo la sociedad en el mundo entero está volteada al revés. Está al revés, porque prácticamente la palabra de Dios es algo del pasado. No obedecemos la palabra de Dios, no buscamos la palabra de Dios.
no leemos la palabra de Dios, no memorizamos la palabra de Dios, no la vivimos. Y cuando no la vivimos, entonces nuestras oraciones sufren estorbo y la vida se complica. La vida se complica porque entonces ya no hay a dónde ir. Si nosotros mismos cerramos la puerta de comunicación con Dios, ya no hay a dónde ir. Todo lo demás es mentira, todo lo demás es vanidad, todo lo demás nos va a llevar nada más que a la muerte. Entonces, en resumen y para reflexionar, por un lado, nuestra esposa es más frágil. En su constitución física es como vaso más frágil, porque así quiso Dios. Y por otro lado, está en perfecta equivalencia con nosotros, ya que está revestida de Cristo y por lo tanto es uno en Cristo Jesús. Y por lo tanto debemos darle honor tratándola con sumo cuidado, brindándole nuestra protección y atención, considerándola como coheredera de la gracia de la vida, con los mismos privilegios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y hermanos, esto ya depende de ti. Decidamos vivir con nuestra esposa sabiamente para alabanza de la gloria de Cristo, quien amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Mostrémosle al mundo que Cristo es la verdad. Mostrémosle al mundo el amor que Él tiene por su iglesia, amando de la misma forma a nuestra esposa. Mostrémosle al mundo que Cristo es una realidad en nuestra vida, no solamente de palabra, no solamente de domingo, sino todos los días, en cada situación, en cada interacción que tengamos, cuando vamos a la escuela por los hijos, cuando estamos en alguna fiesta con conocidos de la oficina, cuando estamos en el súper. A veces en el súper te das cuenta cómo va un matrimonio por la manera en que agarran el carrito. Hermano, que en nosotros, los varones creyentes, el mundo vea a Cristo. El mundo vea el amor de Cristo por su iglesia. Amén. Amén. Bendito Señor, sea tu nombre bendito por siempre. Te rogamos, especialmente nosotros los varones, primeramente rogamos tu perdón, Señor, si, como sabemos, en muchas ocasiones hemos sido ásperos con nuestra esposa y lejos de darle honor, la maltratamos, la ignoramos. Te rogamos que nos perdones, Señor, porque queremos darte gloria a ti, queremos honrar tu nombre, queremos mostrar al mundo que solo tú das vida y que solo tú eres la verdad. Concédenos el vivir sabiamente, Señor, con nuestra mujer, en Cristo Jesús. Amén.